primera vez que platicamos del proyecto fue hace poquito más de 2 años, más o menos 2 años. Y se crea por la necesidad de encontrar, de formar un espacio con información netamente urbana. Hay muchos periódicos, hay revistas, hay secciones en programas, en noticieros de televisión y de radio que tienen una sección metropolitana o urbana, pero no había un medio especializado y cuyo contenido fuera netamente de la ciudad y para la ciudad. Nos pusimos una vara muy alta, no pensábamos que otras ciudades del mundo importantes, megalópolis como Nueva York, como París, tienen sus publicaciones propias. Si tú vas a Nueva York y quieres saber cuál es la movida cultural, política, social, de actualidad, necesariamente tienes que leer el New Yorker. Entonces, en México no tenemos un New Yorker, y la intención cuando creamos la capital, te repito, era ponernos una medida muy alta, pero pues yo quiero medirme y llegar a metas muy altas, no a otras. Era pensar en que queríamos hacer un New Yorker para la Ciudad de México, una publicación hecha con pura información de la ciudad para gente de la ciudad, que te dijera cómo está construida, qué está ocurriendo en los ámbitos políticos, sociales, culturales, etcétera. En ese sentido, ¿cuál es el enfoque que le ofrece la capital al público? Es una lectura urbana netamente hecha por gente que vive en la ciudad, que conoce la ciudad. Es una lectura urbana no desenfocada, es una lectura urbana de gente que no solamente se dedica a hacer periodismo, sino se dedica a hacer ciudad. Todos vivimos en la Ciudad de México, todos hemos gestionado ante la delegación o ante el gobierno de la Ciudad de México algún trámite, todos hemos pedido en alguna ocasión que quiten un tope, o todos hemos pedido o hemos participado en elecciones vecinales votando, o hemos sufrido o vivido el calvario de moverte en transporte público, hemos sufrido el asunto de tratar de ser ciclistas y ver que no te respetan los automovilistas. El enfoque es un enfoque y puede ser algo que a lo mejor puede parecer choqueante para las clases tradicionales de periodismo, pero es un enfoque muy subjetivo, y yo celebro la subjetividad porque en la capital hacemos sujetos, como Edgar, como Valentín, como Manuel López San Martín, que es nuestro director general. Todos somos sujetos, todos somos personas y tenemos historias detrás muy particulares. Pretender tapar todo como si fuera una capa de pintura con la pretensión de la objetividad no es más que eso, es una pretensión teórica muy romántica, pero no es real. Yo tengo una historia cotidiana suficientemente diferente a la de Edgar, que un par de días, 3 a la semana, va a la facultad de Aragón a dar clases, que se mueve en otro tipo de transporte que yo camino mucho o me vengo en bicicleta, vivo muy cerca de la Condesa y enfrento problemas distintos y hago reclamos distintos en mi Twitter cuando un automovilista se estaciona sobre la ciclovía, distintos a los reclamos que puede hacer Edgar, pero somos comunes en el sentido de que los dos vivimos en la Ciudad de México y tenemos la misma autoridad y tenemos la misma forma de organización social y de gobierno y etcétera. Entonces, lo rico de la capital es la gente que la hace y la subjetividad que aporta. Entonces, el enfoque distinto y sin miedo a lo que el canon marca es somos una publicación muy subjetiva en ese sentido, no dedicada, no con clics particulares. Al decir subjetivo no me refiero a queremos decir lo que se nos antoja, es una publicación muy subjetiva, sustentada en hechos concretos y comprobables, ¿no? O sea, lo que yo, a través de la observación y la comprobación con hechos, con documentos, con entrevistas, con datos, pueda sostener de mi visión muy particular, se vale, ¿no? Si de repente quiero decir el partido tal es el mejor del mundo, pues tengo que traer algo que me lo sustente, por muy subjetivo que sea el enfoque de la revista, ¿no? Es subjetivo, pero no inventivo. Es como muy amplio, pero ¿cómo definen su público? ¿Cuál es su target entonces?
lo tenemos definido en unos documentos lo presentas básicos. como muy... Sí, le intentamos hablar a gente de 25 años a 45, en términos muy generales. Por supuesto que no nos molesta que gente de 18, 16, 15 años nos lea, ni que gente de 60, 65 años nos lea, pero los contenidos los estamos pensando en ese segmento, que es básicamente, más allá de un segmento de edades, gente tomadora de decisiones, gente que tal vez ya egresó de su carrera o que está terminando una maestría o que está empezando una maestría y que está en posiciones de decisión en una empresa, en la academia, en el mundo de la política, en los negocios, que pudiera echarle un ojo a un clavado a la Ciudad de México a través de nuestros ojos, ¿no? De lo que le proponemos. El principal cambio que notamos es en la periodicidad de la revista. ¿Por qué se decide esto? De pasar de ser mensual a ser semanal. Un criterio meramente de fines comerciales nos lo permite el crecimiento que ha tenido el producto, y también en términos de fondo es la capacidad de poder tener más influencia al acortar la periodicidad. Lo que podemos marcar de agenda una publicación mensual es muchísimo más limitado que saliendo cada semana. Ya podemos estar metidos en los temas de coyuntura, ya no suena viejo. Si quieres hablar de lo que pasó hoy, dentro de un mes, pues, tienes que tener un enfoque muy distinto para que lo logres mantener perecedero. En cambio, semanalmente tenemos muchísimo más impacto en el día a día de las fuentes vivas, ¿no? Del área política, del área social, en la que nos interesa incidir para que la gente note una mejora en su entorno. Es mucho más directo e inmediato salir semanalmente. Con este cambio de mensual a semanal, ¿aumentan la planta de reporteros, aumenta la planta de directivos o queda igual? ¿Es la misma gente que manejaba eso? No, hay más gente trabajando y mucha es externa, muchos son colaboradores. La planta fija creció muy poco, pero el resto del trabajo lo estamos cubriendo con colaboradores externos que hacen columnas, artículos, reportajes, pero estamos tratando de innovar en este modelo de redacción virtual que no ha pegado mucho todavía en México, pero intentamos tener una redacción muy amplia, aunque con un equipo de base muy escueto, ¿no? Pero una redacción virtual muy grande. Si tú checas en el directorio, debemos tener como unos 30 colaboradores. ¿Y cuál es el papel de los patrocinadores y la publicidad en la capital? Tenemos un área que se encarga de eso, un poco siguiendo la escuela en la que nos hemos formado nosotros. Tenemos muy claro que por un lado está la información y el interés periodístico, y por otro lado el interés comercial. Hay una directora comercial que es la que hace convenios, acuerdos, pautas y ve clientes, y que cuando considera que alguno de sus clientes tiene una información potencialmente interesante en términos periodísticos, editoriales, nos la comenta, nos la pone a disposición, y el área editorial decide si va o no. No es un asunto en que si compras un anuncio tienes garantizadas 4 publicaciones, no. Está bastante segmentado. ¿El modelo de negocios del periodismo, en tu experiencia, crees que ha cambiado o en la capital es diferente? Pues cuando empezamos hace 2 años todo el mundo nos decía que éramos muy valientes para en medio de la crisis sacar una publicación en papel. No nos auguraban mucho éxito. Yo lo que te diría es, un año después dejamos de ser mensuales y salimos semanales. Creo que el modelo de negocios ha cambiado. Tenemos que pensar en fórmulas muchísimo más creativas que la mera fórmula clásica de la publicidad convencional. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer en intercambios, en convenios, la puesta en temas de redes sociales, en viralizar contenidos publicitarios, ligándolos con la marca La Capital, ha tenido un peso. Entonces sí ha cambiado, sí hay que actualizarse, sí el mercado es distinto, por eso es que tiene que cambiar el modelo de negocio. Los clientes ahora, la gente que más consume información, pues
poco se entera por las vías tradicionales de papel, ¿no? Es estar pendientes de Twitter, de Facebook, de Instagram, de redes sociales en general. Entonces sí ha cambiado y tiene que ajustarse a los nuevos públicos. ¿Y cómo equilibran esto entre las redes sociales y la publicación impresa? ¿En qué sentido, perdón? Pues sí, porque no creo que es la misma información la que se puede dar justo en las redes sociales a la versión impresa. Y como dices, no se le auguraba un buen futuro a la parte impresa. Entonces, ¿cómo equilibran todo esto? En las redes sociales le damos salida a casi toda la información impresa en 1 o 2 días de la semana, que son los días, el día que salimos en impreso a la calle y el día posterior. Redes sociales y nuestra propia página web tiene bastante la información impresa. El asunto es hacer una agenda particular para el .com y para las redes sociales. Hay mucha información que nace, vive y muere solo en las redes sociales. Puede ser información que se queda en un tweet, puede ser información que se queda en una nota en la página web, pero lo importante es hacer una agenda específica para cada producto. ¿Qué importancia juega el editor dentro de La Capital? Más que primero dentro de La Capital, como lo mencionas, el editor es un eje fundamental para poder preparar los materiales periodísticos, porque es el que define, platicando con el director editorial, en este caso Hugo, cuál es la agenda de trabajo que se va a llevar, qué es lo que se va a hacer, cuál es el tema de coyuntura y de interés periodístico que se va a tratar. A partir de eso tiene un eje de conducción para cuidar la calidad de los textos, cuidar la calidad del enfoque periodístico, no tener textos sin comprensión, con falta de sintaxis. Ese es el trabajo fundamental del editor en esta revista. Ahorita que hablabas de los temas, ¿cómo es que se elige qué tema es el que va a ir dentro de cada edición o cada número? Fundamentalmente, y esto es la teoría periodística, la coyuntura. ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros como revista podemos tener una agenda muy precisa y muy clara al tiempo para la edición. Sin embargo, te gana la información, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la contingencia ambiental. ¿Sí? A lo mejor ya había un número previsto de determinada información, y con la coyuntura, pues vamos a investigar qué hace, por ejemplo, el más reciente número que hace la CAME, ¿no? La Comisión Ambiental Metropolitana. Entonces ya es como se define qué es lo que se hace. Te gana la coyuntura informativa, fundamentalmente. Tú hace unos momentos nos decías que ya correctores de estilo están desapareciendo como tal. ¿Tú crees que sí sea necesario que desaparezcan o que se siga manteniendo esa figura? ¿O crees que basta que el editor tome esas tareas que antes tenía el corrector de estilo? Yo creo que dentro del periodismo, fundamentalmente, un reportero, un periodista, cualquiera que sea su actividad, desde el periodista raso que le tocan las guardias y las coberturas más simples, hasta el equipo de investigación más amplio que puede existir, tiene que tener la capacidad de redactar bien, de tener sentido periodístico y de tener pulcritud en la producción de sus textos, en la generación de sus textos. Entonces eso te hace que la labor del corrector de estilo tienda a desaparecer desde ningún particular punto de vista. ¿Por qué? Porque el corrector de estilo es el que veía que estuviera correctamente la sintaxis, que la puntuación estuviera bien, que los tiempos verbales, la concordancia entre sujeto y verbo, etc. Sin embargo, creo que eso se tiene que hacer desde un principio, desde el redactor original del texto. Entonces eso te hace, y además el mismo dinamismo del periodismo, de la actividad periodística diaria, te lleva a hacerlo más rápido. Sobre todo porque estamos compitiendo ahora con los medios electrónicos, ¿no? Con los medios de internet, que es muy rápido. Entonces imagínense, para un texto en internet, que lo produzca el reportero, que lo revise el editor, que pase por un corrector de estilo y que luego pase por el que te sube la nota al portal, ya tienes 4 pasos. Que si pasa desde el redactor, el editor y el editor la sube, ya son 2 pasos. ¿Sí? Entonces el mismo dinamismo de la actividad periodística te lo va a llevar, va a llevar a su desaparición. ¿Y cuáles son tus tareas específicas como editor? Mis tareas específicas como editor, pues, fundamentalmente recibir los materiales que generan los reporteros y revisarlos, ¿sí? Revisar que tengan concordancia en cuanto a que tengan más que concordancia, que sean coherentes, que tengan la información precisa y que la información coincida, ¿no?
O sea, algunas veces, no sé si ustedes se han encontrado con, no sé, cuando hablan de porcentajes, 20% A, 25% B, y luego tú haces la suma final y te da 110, ¿no? Es una labor del editor, que esa suma te dé 100 y no nada más quitándoselo, sino corroborando que esos porcentajes sean los correctos, que la suma sea la correcta. Por ejemplo, ¿sí? Datos, enfocar la nota. ¿Sabes qué? Te falló el enfoque de la nota, te falló el ángulo, creo que era por este lado. ¿Sí? Entonces eso es también una labor del editor en la capital y en cualquier medio de información. ¿Sí? O sea, encontrar, darle más atractivo a la nota depende mucho también de la línea editorial del medio, de la forma en que se desarrolla el medio. En esta cuestión de hacer más atractiva la información, también interviene lo que es el diseño editorial. ¿Eso es parte de tus tareas? ¿A qué te refieres con diseño editorial? A la cuestión gráfica, por ejemplo, cómo se acomoda la página, la cuestión de los titulares, los colores. No, porque eso se encarga del área de diseño, y ya tiene un estilo muy definido la revista, o sea, con sus secciones. Tiene una sección donde va un cintillo siempre el mismo color, una tipografía, los tamaños, entonces nada más es cuestión de la información. Entonces por ese lado no hay algo que puedas cambiar, porque ya está muy definido el estilo, y no solamente en este medio, en cualquiera, ¿no? O sea, tú abres Proceso y siempre va a ser lo mismo. Tú abres alguna otra revista y siempre va a ser lo mismo, porque las secciones están muy dadas. Sí, está muy definido ese estilo. Entonces no puedes innovar cada número. ¿Cuál es el estilo de la capital? Un estilo más lúdico, un estilo más directo, con textos magros, es decir, textos cortos que te informen, pero no los mamotretos que hablamos de Proceso, que son 15 páginas, sino que en 2000 caracteres estés informado, muy gráfico, muy visual, que te lleve a informarte rápido y que te lleve a informarte de una manera muy precisa. Ese es fundamentalmente. ¿Qué importancia juega la comunicación entre el reportero y su editor? Es fundamental. Es fundamental tener un eje una línea de comunicación muy directa y de mucha confianza y de mucho saber qué hace el otro. ¿Sí? Un buen editor es aquel que ya fue reportero. ¿Por qué? Porque sabe de qué se trata el trabajo, sabe de qué se trata, sabe qué le puedes pedir a un reportero y qué no. ¿Sí? O sea, no le puedes pedir un imposible. ¿Sí? Vete a hablar con Mancera y sí, a lo mejor pues no sabe que para Mancera no nomás es de llégale, siéntate y te sirve un café y dame la entrevista, ¿no? Entonces eso es fundamental para saber las capacidades también del reportero. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Preocuparse por el reportero, ¿no? O sea, ¿ya comiste? No, pues come algo porque te va a dar un algo si no comes, ¿no? Entonces sí, también eso es fundamental tener esa línea de comunicación, de confianza, ¿sí? De confianza en decirte, ahí te va mi texto, revísalo, y decir, ¿sabes qué? Ahora sí te falló, hazlo de nuevo, ¿no? O pedirle datos y que haya esa, insisto, la palabra confianza en el sentido del, no hay reportero que se respete que no se queje de su editor, ¿no? Porque le cambia el ángulo, porque le mete mucha información, porque se lo quita, porque le manda su pieza perfecta y le la destruye, etc. Pero esa confianza que te da de decir, bueno, aquí está, sé que contigo va a terminar bien, ¿no? O pedirle algo al reportero y sé que me lo vas a cumplir, sé que me lo vas a traer. Eso es fundamental. ¿Qué elementos del texto se le pide? O sea, es decir, se le pide la cabeza, se le pide un sumario, pies de fotos, ¿qué necesita entregar el reportero? ¿Qué necesita entregarte el reportero a ti como editor? A mí necesita entregarme una nota informativa con calidad, con buena redacción, con sustento en fuentes y sin opinión, ¿no? O sea, muy, muy puntual en lo que está dando. ¿Sí? Ya la cabeza la puede mandar, sin embargo ya se ajusta un poco al tamaño que tengamos en el texto. Ya los pies de foto pues no, porque no es su responsabilidad, eso viene del lado de la edición. Y bueno, pues lo que tú hablabas, ¿no? Una nota informativa tiene su estructura teórica que a la hora de la redacción cambia, porque nos enseñan en que en el primer párrafo tiene que ir las seis preguntas, ¿no? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, ahora y ahora para qué. Pero ustedes se imaginan un mamotreto con 7 preguntas con su respuesta en un solo párrafo. Sería un texto de y no sabes qué es lo más importante, ¿no? Ya la práctica periodística te enseña a jerarquizar. ¿Qué es más importante? ¿El qué? ¿El dónde? ¿El por qué? ¿El para qué? ¿O el quién? ¿No? Ahí sí ya sabes que jerarquizas
pues te vas con un solo tema. ¿Sí? Y eso es lo que te enseña el dinamismo diario de la información. Y con respecto a los titulares, ¿cómo se eligen? Porque una cosa que nos fijamos de los titulares es que son como muy cortos, sí son creativos, pero de pronto bueno, no en esta parte teórica que nos dicen es que la cabeza tiene que avisarte de necesariamente de qué se trata el texto. Pero, por ejemplo, en La Capital nos dimos cuenta que no todos. O sea, el texto por sí solo sí genera una idea, pero no necesariamente de la que se trata el reportaje. ¿Cómo llegan a ese tipo de titulares? ¿O por qué se eligen? Los titulares tienen que ser no tan ceñidos a la teoría periodística de que tienen que comenzar con un verbo en infinitivo, tienen que ser cortos y, como dices, de la mano del texto. Siempre sí, eso sí, siempre van de la mano del texto, en el sentido de lo que tú lees en la cabeza vas a encontrar en el texto. Eso es básico. Y los titulares van de acuerdo al tipo de sección, de acuerdo al tipo de nota y de acuerdo al tipo de intención que tenga el texto. ¿Sí? Esos son los elementos que se establecen al momento de definir un titular. ¿Y como tal ustedes tienen un manual de estilo? Sí lo hay. Sí hay un manual de estilo básico en el que desde cómo redactas, en el sentido de, no sé, los números, si son cifras, de que te dicen un porcentaje, pues las tienes que escribir con signo de porcentaje. Si son cantidades, pues tienes que escribir del 0 al 9 con letra y del resto con las cifras, etcétera. Como eso, y entonces te va marcando una uniformidad desde el texto de la página 1 hasta de la página final. Con respecto a las reglas ortográficas, ¿siguen las reglas de la RAE? O sea, por ejemplo, el solo, ¿no? De que antes lo acentuábamos y ahora ya no. ¿Se siguen utilizando o se siguen enseñando a algunas en específico? ¿O solo utilizan las que convienen? A mí la RAE me parece una institución tan rancia, que un año te dice una cosa y al año siguiente se desdice y luego se regresa y luego vamos a hacer un análisis. Entonces yo creo que todo eso te lo lleva a la mano el texto, ¿sí? Y por ejemplo, esas convenciones del solo, si tú te metes a la RAE, te dice que todavía lo puedes acentuar, lo puedes tildar, ¿sí? Si hay confusión lo tienes que tildar. Entonces, ante la duda, la abstención, tíldalo todo lo que necesites, ¿no? Aunque la RAE te diga que no. ¿Por qué? Porque el texto te lo da, el texto te lleva de la mano, ¿sí? ¿Qué significa, por ejemplo, o qué importancia tiene ya mucho como el estilo de La Capital? O sea, ¿lo buscan para sí crear totalmente una diferencia o una imagen de La Capital? Finalmente La Capital tiene como mencionas, una imagen y un estilo, un tipo de información que es un nicho muy particular que busca, muy preciso. Son los capitalinos, ¿no? Que es la gente que todos los días circula por la ciudad, que todos los días se sube al metro, que todos los días busca información fresca pero que le sea cercana. Ese es el objetivo fundamental de La Capital. Cada medio de comunicación tiene su sector al que se está dirigiendo, ¿sí? Entonces, por ahí va, ¿no? la idea de tener una imagen fresca, una imagen de atraer a tus lectores. Para eso vamos, para eso trabajamos. Y en este caso, ¿por qué La Capital prescinde del corrector de estilo? Qué excelente pregunta. Para que te sientes un rollote. Creo que más allá de La Capital, todos los medios están prescindiendo de un corrector de estilo. Ya no lo hay en ese sentido. Como mencionabas antes, es una especie de extensión. ¿Por qué? Porque se va mejorando mucho el producto periodístico desde su generación inicial, desde el que se sienta con la información en la cabeza y sus notas. Desde ahí es que se tiene que aplicar el estilo del medio, que lo debe conocer, el estilo de la línea editorial, el estilo del mismo reportero y la información. Entonces, si tú ya desde el principio llegas con un texto redondo en ese sentido, ya para qué necesitamos un corrector de estilo, ya es un trabajo previo, ¿sí? Desde que el reportero sepa su manual de estilo y que lo aplique, y desde que el editor lo sepa y lo corrija, ya no hace falta. Sí, desde mi punto de vista muy particular, ya no hace falta, no es necesario, porque es responsabilidad del equipo integral respetar el estilo del medio y aplicarlo. Sí, o sea, yo no puedo escribir de una manera A para que el corrector de estilo me lo rehaga, ¿no? Uno primero como cualquier persona, desde un ingeniero, un arquitecto, un médico, hasta obviamente un reportero, un periodista, debe escribir bien, debe tener las bases mínimas, las bases de ortografía y redacción, ¿no?
Entonces no puedes escribir algo que van a corregirte desde los tiempos normales, ¿no? Porque el sujeto está en plural y el verbo en singular, o al revés, ¿no? Que es muy fácil confundirse. El grupo de personas dijeron, pues no es dijeron, es dijo, porque es el grupo, ¿no? Pero es un error muy frecuente. ¿Sí? Los famosos, ¿cómo eran? Singulares colectivos. Entonces todo eso sí ya lo conoces previamente. Entonces, ¿cuáles serían las competencias básicas que debería tener el reportero hoy, ahora, para la capital? Escribir bien, saber de redacción y ortografía. O sea, casi estaba haciendo uno de los anuncios que aparecen, ¿no? O sea, perfecta ortografía, inglés, no sé. Pero sí es fundamentalmente que tenga sentido periodístico, sobre todo que tenga vocación. Porque lamentablemente muchos de los que llegan a estas carreras es porque no les alcanzó para llegar a medicina, no les alcanzó para llegar a... y no económicamente, sino no les alcanzó acá para llegar a esta, la que está en Xochimilco, ¿cómo se llama? Diseño gráfico, o querían comunicación, no sé qué, y yo quería estar en CU, y yo no me alcanzó más que para llegar acá. Entonces tiene que tener una vocación, tiene que tener un amor por este negocio, por el negocio del periodismo. Oficio, profesión, negocio, como le queramos llamar. ¿Sí? Decía García Márquez que es el oficio más hermoso del mundo. Y no se tiene razón. Comentábamos con Edgar la cuestión del corrector de estilo en la capital y le preguntábamos por qué prescinden de esa imagen aquí en este medio. ¿Por qué? Así como hemos querido tener una redacción virtual, innovar en el modelo de negocios, innovar en la periodicidad, salir en papel cuando cada vez más publicaciones están dejando de salir en papel, hemos intentado crear figuras distintas y muy ricas en los perfiles que conforman la capital. Hay reporteros que no son solo reporteros, que son reporteros / coeditores, que se encargan de su propia agenda, que llevan cierta responsabilidad en la producción de información y que además reportean. Digamos que rompimos esas barreras un poquito rígidas de yo solamente corrijo estilo. Hay diseñadores que le echan ojo a toda la edición una vez que está terminada y detectan cuestiones de estilo, de ortografía. Hay editores que le ponen muchísimo ojo al cuidado gráfico y al arte de la publicación cuando no deberían hacerlo, porque hay una dirección de arte, porque hay un editor gráfico. Entonces quisimos hacerlo un tanto multidisciplinario. Sí tenemos un proceso específico en el que al final del vaciado de información y del diseño, un equipo específico pasa por la corrección de estilo. Lo que sí está bien delimitado en cuanto a funciones es los procesos, pero en los procesos se enciman las funciones de varios, desde la dirección en general, la dirección editorial, incluso la directora comercial le echa un ojito porque conoce el manual de estilo y sabe dónde van mayúsculas, dónde no, dónde va una coma, dónde no, dónde debe ir en cursivas una palabra y se nos pasó y dónde no, y ella también le echa un ojo. Entonces puede sonar como un poco anárquico y caótico, no sé, pues todos revisan el estilo, no, o sea, lo que está definido son los procesos. Quienes realizan cada proceso es un equipo multidisciplinario. O sea, la dirección comercial revisa corrección de estilo, la dirección de arte revisa corrección de estilo. O sea, no, porque creo que es una visión mucho más rica cuando todos bajo un esquema específico, o sea, todos tenemos un manual de estilo, sabemos cómo se debe escribir, qué va en mayúsculas, cómo van los sustantivos, cuál es el estilo de cabeceo, cuándo se usan cursivas, cuándo se usan negritas, cuándo comilla sencilla, etc. La gente que conoce eso no solamente lo engloba una sola persona. Lo quisimos hacer así para tener una visión también mucho más rica. Ok, y esta hibridación, ¿qué diferencia le da a sus textos? O sea, ¿no merma la calidad o la hace mejor? En este sentido, ¿cómo? Tendríamos que tener como datos muy concretos para poder hacer esa comparativa, pero lo que yo he visto es que la respuesta más
simple es la más útil, creo, en este momento. 4 ojos o 6 ojos o 4 pares de ojos revisan mejor que un par de ojos, ¿no? Porque no solamente en términos cuantitativos se ven errores que no veía por ceguera de taller, el que solamente está encargado de revisar el estilo de la revista. Lo que ve un diseñador, lo que ve un reportero, lo que ve un editor, lo que ve un directivo, lo que ve distintos perfiles de la gente que conforma la publicación, es muy diferente. Hay algunos que son muy preciosistas incluso en el detalle y se fijan en el espacio entre las letras, entre las palabras. Entonces hay una persona que es súper fijada en te dice, aquí hay doble espacio, y cuando te pones el cursor y dices, sí, efectivamente hay un doble espacio. Yo no sé si solamente un corrector de estilo podría abordar todas esas cosas, ¿no? De ver el doble espacio, pero afortunadamente tenemos a alguien que es tan minucioso. A lo mejor no es la persona, a lo mejor esa persona que hace lo del doble espacio es un ejemplo abstracto, tal vez no sea la que mejor puntuación y manejo de comas y punto y coma y punto y seguido, que es el coco de cualquier redactor, cuándo va coma, cuándo va punto y coma y cuándo va punto y seguido. A lo mejor no es el que mejor maneja eso, pero hay alguien que sí maneja mejor eso, pero es el que ve los dobles espacios. Yo no sé si en otras redacciones he trabajado en otro periódico antes que aquí y no había esta figura híbrida. Lo que nos da es esa riqueza, y a mí me deja satisfecho. Okay. Esta pregunta va para ambos. ¿Cuál creen que sea el futuro del corrector de estilo, no sé, en México? ¿Creen que desaparezca de los medios como ustedes? ¿O sí va a ser necesario después? Yo creo que es necesaria una formación, como les decía hace un momento, integral del reportero, del periodista que hace el texto desde el texto original. Y eso te permite prescindir de la labor del corrector de estilo, no como una eliminación de una figura de toda la redacción, sino como una mejora desde el principio, desde el que genera el producto inicial. ¿Sí? Entonces, si desde el que hace el texto primigenio lo hace bien, y como mencionaba Hugo, sabe dónde van las comas, sabe dónde van los puntos, sabe dónde van el punto y coma, eso te permite incluso agilizar el trabajo. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, sí, ya yo ahora no conozco a ningún medio que tenga el estilo, ¿no? Sí, ya. Hay algunos que tienen solo a revisar las portadas de secciones, pero los menos. Alguno que otro. O sea, Reforma tiene la Real Academia del primer piso, que revisa la portada. Que ahí sí nunca se les ha ido un error. La revisan con lupa. Pero ya todas las secciones y el metro jamás, ¿no? Sí. No lo hay. Yo creo que lo que no desaparece es la necesidad y la función. Te digo, o sea, el proceso tiene que cubrirse, alguien tiene que revisar cómo quedó escrita la publicación antes de que salga a la luz. Eso no va a desaparecer, pero quien lo haga, o si una sola persona concentra esa función, creo que es lo que va a desaparecer. Cada vez hay menos funciones o perfiles puros al 100%. Yo empecé a reportear cuando no existían teléfonos inteligentes. O sea, el cambio es enorme. O sea, yo tenía que ir siempre acompañado con un fotógrafo porque, o sea, uno sabía manejar mucho más las condiciones de luz y composición de una nota que el otro, y tenía que llamarle a alguien que era un capturista en el área de Reforma, que capturaba mi nota por teléfono. Tenía que encontrar una caseta telefónica, marcar, y él capturaba la nota y entonces se la pasaba a un poco después, cuando empezó a entrar muchísimo más el boom de las páginas informativas, páginas web de periódicos, el capturista se la pasaba al coeditor web, el coeditor web la revisaba y la publicaba, y poco después entran las redes sociales, y entonces el editor web se la pasaba a un community manager, y él decía, hoy una persona bien entrenada podría desde este teléfono prescindir, no podría, hoy prescindimos, y ocurre en Reforma, ya no existe la era de los capturistas, desapareció. La persona que manda su adelanto y que escribe aquí no necesita
pasar por la aduana de un editor, reportero ahí en ciernes, sino es un reportero con cierto nivel y que ya tiene cierto manejo de lenguaje y de estilo y sabe cómo cabecear y conoce la línea editorial y la directriz que tiene el medio y por dónde vamos y cómo cabeceamos y el cuidado que tenemos cuando manejamos rostros de niños y cuando hay que dar a conocer en una presentación de detenidos, no escriba su nombre completo porque viola su presunción de inocencia. Cuando tienes esa persona formada como ese híbrido de reportero, coeditor, fotógrafo, diseñador de closet, puede desde ese teléfono escribir la nota. Ya no necesita un capturista que se la cache. Puede meterse al WordPress si es que tiene permisos, como muchos de nuestros coeditores y reporteros del impreso tienen permisos. Se meten al perfil que tienen en WordPress, buscan una foto de nuestro archivo de fotos o toman una foto y dicen no, lo que necesito es una foto del momento. Se voltean, toman una foto, la agregan en ese momento a la plantilla, la revisan, le dan una leída, verifican que estén datos correctos, que esté bien escrita. Si es una nota, como les digo, de casos delicados de derechos humanos, se ve la foto del niño, no, lo tomé de espaldas, perfecto, tal, publicar. En ese momento agarro, yo mismo hago mi resumen de 140 caracteres o de 100 caracteres, busco una fotito y hago me voy a Bitly, acorto la liga y publico mi tweet. Una sola persona puede ser su propio fotógrafo, su propio coeditor, su propio corrector. No es lo óptimo, siempre es bueno que alguien vea tu trabajo antes de que se publique, pero la revolución tecnológica, en lo menos en lo que se nota, menos en el campo del periodismo, es en los fierros, es en el hardware. La revolución tecnológica ha sido de procesos. Cada vez van desapareciendo más las funciones puras, no los procesos que se tienen que cubrir. Pero una persona bien entrenada puede escribir bien, tomar una buena foto, editarla, montarla en la página, darle publicar y publicarla en redes sociales. Todo en el mismo paquete a partir del beneficio de la tecnología. Entonces, no sé si vayan a desaparecer, pero lo que se está modificando, por supuesto. O sea, hoy un reportero que venga y me diga, oye, yo solo reporteo, pues no es que no lo considere de entrada. Pero si viene alguien y me dice, yo reporteo y tomo fotos, yo reporteo, tomo fotos y tengo un curso de community manager, pues sé tuitear con creatividad y tal. Y si viene otro y me dice, además yo manejo Photoshop y también es por ahí yo por donde veo la cosa. Okay. ¿Cómo definirían el estilo de La Capital en una palabra? Es difícil. Ya lo acotó de 140 caracteres a una Una palabra. A una palabra. O una Dinámico. oración. Dinámico. Dinámico. Yo diría fresco. ¿Y cómo definen a La Capital en una palabra? A la Ciudad de México, ¿no? A la Ciudad de México. Híjole. Es el caos. Yo le agregaría ordenado. Caos ordenado. Sí. No deja de ser un caos, pero funciona. Es que me pediste una palabra, entonces no puede ser, pero no nos debe dar miedo el caos. Todo lo que vivimos hoy, miles de millones de años después, es producto de un accidente afortunado, del caos. Del caos vino el orden, y si la entalpía cumple al pie de la letra su palabra, del orden vamos caminando hacia el caos. Entonces, sí, en ese sentido,